Muy bien, pues buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todos en esta noche de viernes. Me encuentro ahora aquí con mi hijo, él es Ernesto, el mayor. Hola, mucho gusto. Y bueno, pues aquí estamos iniciándonos, esperando que esta sea una hermosa noche. Bien, y pues como acostumbramos en nuestros oratorios, pues precisamente vamos a iniciar con una oración. Vamos a proyectarla en pantalla para que ustedes puedan acompañarnos desde casa en esta oración. Reflexionemos pues en común. ¿Es importante entonces que haya santos? ¿Cómo la ven? ¿Cuál será su papel dentro de la Iglesia? ¿Estaban ajenos los santos de todos los conflictos y las miserias del mundo? ¿Son los santos una raza aparte, desconectados de las realidades mundanas? ¿Será que la religión debe vivirse solamente en los templos o al interior de los hogares cristianos, pero como algo privado? Esta es la pregunta con la que hacemos la introducción de hoy. La respuesta la iremos masticando conforme vayamos avanzando. El tema de hoy se titula 4 españoles y un santo. Parece un acertijo, ¿no creen? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a lo que se decía en las calles de Roma cuando canonizaron a San Felipe. Los romanos decían por la calle: hoy se canonizaron solo un santo. Y bueno, también a 4 españoles. Y es que se referían a 4 otros santos españoles, pero el que realmente era el santo, el principal, era San Felipe. ¿A qué se debería esto? Platícanos, Ernesto. Es algo interesante a tomar de la historia y nos ayudará a contestar estas preguntas de por qué un mundo tan difícil como el que vivimos requiere de santos. ¿Qué nos dices, Ernesto? Cuando el 12 de marzo de 1622 tuvo lugar la canonización de San Felipe Neri por el Papa Gregorio XV, la alegría se desbordaba por las calles de Roma porque sus habitantes creyeron que al fin habían vencido todas las dificultades puestas por la ley de España. Aquella proclamación gloriosa de la santidad de un romano de adopción, que había amado a los romanos con la bendición de su apostolado y el ejemplo de sus virtudes, al fin reconocidas. Ellos ya lo habían canonizado el mismo día de su muerte, pero la política estaba de por medio, y del mismo modo que puede ocurrir, y ocurre, que algunas proclamaciones de santidad se aceleran por la presión e interés de los poderosos, otras, por las mismas razones, se atrasan. En el primer caso, podría ser un ejemplo la canonización de San Luis, rey de Francia, elevado a los altares por Bonifacio VIII, para congregaciarse con el rey de los franceses.
que era pariente del santo, mientras que un ejemplo de aplazamiento de una canonización fue el retraso de San Felipe Neri. Su elevación a los altares era obstaculizado por el resentimiento de los españoles, que insistían en que sus 4 santos fueran canonizados antes. Bueno, la tecnología nos condiciona un poquito, pero esperemos seguir con mayor fluidez. Todo esto que nos leyó Ernesto del texto tiene su antecedente histórico y pues se los voy a platicar, medio leer, platicar. El antecedente está en que ya España había perdido una batalla diplomática al no conseguir que en 1592, fíjense, 1592, 3 años antes de la muerte de San Felipe, el cardenal Santoni fuera elegido sucesor del Papa Inocencio IX, bajo el patrocinio de la facción española, que consideraba a este cardenal muy favorable a los intereses de España, como ya lo había sido en su momento el riguroso Papa Pío V, y en otro momento el Papa Borgia, ese famoso Papa Borgia, que había fomentado los intereses españoles, dando su bendición para la conquista sobre los árabes, de manera que el cristianismo se extendiera. Entonces, como pueden ver, ya había unos antecedentes españoles de victorias, llamémosle así, políticas, en el ámbito de la Santa Sede. Y ahora estaban proponiendo a este cardenal Santoni para que fuera el nuevo papa. Bien, pero las cosas pues no fueron siempre como uno espera. Cuando todo parecía dispuesto para que en el cónclave se diera como resultado la elección del cardenal Santoni, la celebración del cónclave dio otro giro inesperado, y superadas las intrigas diplomáticas, desembocó serenamente en el dignísimo cardenal Aldobrandini, que tomó el nombre de Clemente VIII. Este cardenal era amigo e hijo espiritual de San Felipe. Entonces, fíjense, ubicándonos en la historia, qué interesante. Claro que para esas fechas, Felipe, 3 años antes de su muerte, pues ya estaba muy cansado, agotado, y hubo un momento en que el cardenal Baronio lo suplió como confesor del Papa. Y bueno, pues ya los achaques le hacían difícil esta labor. ¿Qué otros motivos habría en este contexto histórico, Ernesto? Léenos lo que sigue. Otro motivo para que el rey español estuviera renuente a la canonización de Felipe surgió con la gran crisis de Francia, la que padeció con el acceso imprevisto al trono de Enrique de Navarra, hijo de Juana de Albert, reina de Navarra. Muerto Enrique III, sin dejar sucesión, el legítimo aspirante era Enrique de Navarra, su cuñado, aunque de religión calvinista, cuyas convicciones religiosas había demostrado inequívocamente en el gobierno de su principado de Bearn. Pero Francia era católica y el conflicto era inevitable, con mezcla de razones religiosas y todavía más de intereses políticos, pues Inglaterra, separada de Roma por Enrique VIII, era partidaria del pretendiente Enrique de Navarra, mientras que España se oponía, desde el momento en el que el rey francés y el inglés se coaligaran. La hegemonía española quedaba amenazada con o sin cisma de Francia.
Bueno, pues resulta que Enrique de Navarra, el que pretendía la corona de Francia, era un hombre muy inteligente y de una gran personalidad además. De modo que, sincero o solo por sagacidad política, se hizo absolver de la excomunión, pidiendo a los obispos de Saint-Denis, obispos franceses, que en medio de una gran pompa litúrgica le levantaran la excomunión. Entonces, pues esto obviamente no le gustó a los teólogos de Roma, porque se plantearon cómo va a ser que los obispos franceses levanten la excomunión, si eso solo le corresponde al Papa. Además, el problema radicaba en que qué tan sincero sería Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, qué tan sincero sería de abandonar el calvinismo para regresar al catolicismo. Y bueno, pues allí estaba el problema. Bien, también aparece Inglaterra en el contexto, que pues como todos sabemos ya se había separado de Roma por el famoso Enrique VIII. Y el problema era que ya también Alemania, Suecia y Escandinavia habían seguido sus pasos. Entonces, ahora estaba en peligro Francia. ¿Seguiría siendo católica o se haría protestante? Y pues esa era la hija predilecta de la Iglesia. Entonces, pues había un problema con esto. ¿Qué más nos dices, Ernesto? Bien, pues en este contexto, los teólogos del pontificio discutían sobre la validez de la absolución del obispado francés, y el Papa Clemente XVIII se debatía vacilando sobre la sinceridad o el oportunismo que tenía Enrique de Navarra. Y esto articuló la frase, con fundamento o sin fundamento, que decía: París bien vale una misa, lo cual aumentaba los motivos para dudar de la sinceridad de la conversión. Bueno, pues ya podemos imaginar que era un montón de movimientos diplomáticos de ida y de vuelta, pues para ver qué era lo que iba a hacer el Papa, ¿verdad? Si absolvía y permitía el regreso a la Iglesia Católica de Enrique o no lo permitía. Y bueno, pues ahí Felipe, nuestro santo, fue a ver personalmente al Papa. El Papa estaba enfermo y agobiado, envuelto en dudas y también en escrúpulos. Y entre Felipe y Baronio lo convencieron de que debía admitir la sinceridad de Enrique. Imagínense, estaban haciendo que la balanza se inclinara por Enrique. Y pues que le aceptara este arrepentimiento y lo aceptara dentro de la Iglesia nuevamente. De ese modo se aseguraba la fidelidad de Francia a la sede apostólica. ¿Cómo ven? De manera que, ¿qué habrán pensado los españoles? Que no se les hizo que su cardenal fuera electo papa, y Felipe estaba ahí metido. Años después, cuando por fin se logró la canonización de Felipe, los romanos, que no habían perdido la memoria, dijeron la frase que citamos como título en la charla del día de hoy. Hoy el Papa ha canonizado a 4 españoles y a un santo. Lo decían en una mezcla de regocijo y de picardía. Los 4 españoles eran Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús e Isidro Labrador.
Los dos primeros contemporáneos y amigos de Felipe, y todos españoles, para complacer al rey de España. Pero además verdaderos santos, reunidos en un mismo acto de canonización. Con ello había cesado las dificultades o resentimientos contra el recuerdo de San Felipe, que había favorecido los intereses del otro Felipe, Felipe II, rey de España. Sí, de manera que Felipe no favoreció los intereses de Felipe II, su tocayo. En lugar de favorecer a los españoles, favoreció al francés. Ya me imagino que San Felipe ha de haber estado sonriendo desde el cielo, midiendo a la luz de Dios las ambiciones de los hombres. Y eso cuando el 17 de septiembre de 1595, 4 meses después de la muerte del santo, de nuestro San Felipe, Clemente VIII reconcilió por fin a la Iglesia con Enrique IV. Fue un acontecimiento decisivo en la historia de la Iglesia. Y pues esta fue la única vez que Felipe se metió en política. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? La canonización de San Felipe Neri puede decirse que se produjo por aclamación popular, inmediatamente después de su muerte, aunque el minucioso proceso oficial culminó en 1622. Felipe murió en la noche del 25 al 26 de mayo de 1595, festividad del Corpus, poco antes de que las luces del día resplandecieran sobre Roma. Su cuerpo fue bajado a la iglesia y colocado reverentemente en el crucero, y las campanas que teñían por la festividad del Señor mezclaban con el anuncio de la muerte del santo. Mientras tanto, los fieles de Roma comenzaban a fluir a la Vallicella de modo ininterrumpido, dando muestras de gran devoción. Al día siguiente se repartieron las misas hasta la hora del sepelio, con el templo a rebosar de fieles. Bien, pues ahora otro dato muy interesante. ¿Qué papel jugó la congregación fundada por Felipe en iniciar el proceso de canonización? Pues esta idea de canonizar a Felipe no nació de la comunidad del oratorio, sino de algunos cardenales, como el cardenal Borromeo, que era muy devoto de Felipe, y también del prelado Marco Antonio Mafa, que no era menos entusiasta y además era muy culto, y participó muy activamente hasta el punto de poder considerarle a él, sin temor a exagerar, como el principal promotor. Los oratorianos se sumaron después al proyecto, pero fue preciso vencer la oposición del padre Pedro Consolino, discípulo y confidente de Felipe. A Consolino le parecía innecesario promover la canonización de Felipe. Él pensaba que pues siendo Felipe tan sencillo en todas sus cosas, pues no le iba a gustar eso de que lo hicieran santo o lo proclamaran santo. Pero por fin cedió el padre Consolino, a lo que también la comunidad toda del oratorio pues ya había aceptado, de acuerdo también con las insistencias de los amigos del oratorio. Bien, tal vez Consolino pensaría en lo que San Agustín había dicho siglos antes respecto a los honores y los funerales de los muertos, que con frecuencia se hacen pensando más bien en los vivos, porque ustedes habrán notado en algunos funerales que entre más pompa
entre más honor al difunto, de alguna manera socialmente la familia queda bien. Fíjense nada más como a veces hay ese tipo de ideas. Bien, cabe también el peligro de que los que seguimos en la tierra nos pongamos aureolas con méritos del difuntito que ya se fue. Y bueno, pues obviamente esos méritos son los del difunto, no son los merecidos. Es decir, que con la gloria de los que están en el cielo nos regocijamos en la vanidad de la que todavía no hemos sido del todo curados. Nosotros no, pero los que ya se fueron sí. Bueno, pues San Felipe fue canonizado el 12 de marzo de 1622, proclamado patrón principal de la ciudad de Roma, al lado de San Pedro y San Pablo. Imagínense la figura de Felipe y la alegría de los romanos. Ojalá que los deseos de santidad a los que nos exhortaba Felipe, sin ni siquiera poner límite a la santidad de los santos ya conocidos, como él insistía, pues que estos deseos de santidad nos permitan ser simplemente canonizados por el abrazo y la bendición del Señor. Que no se necesita ser subido a los altares, basta con el abrazo y la bendición del Señor, y que esa sea nuestra canonización. Eso es lo que cuenta, y que lo gocemos esta canonización en espíritu, con el mismo espíritu que San Felipe echaba al aire su birreta gritando: paraíso, paraíso. Bien, pues el contexto político de la época en la que se dio la canonización de San Felipe presta a aquellas personas que atacan a nuestra fe precisamente para decir que las canonizaciones pudieron haber sido por cuestión meramente política y no reconocer la veracidad de los hechos. Pero teniendo más contexto y conociendo la historia y la veracidad de la santidad de San Felipe y de todos los santos que fueron canonizados, podemos estar tranquilos en nuestra fe, porque precisamente lo que hacen estos ataques o este contexto debiera de ayudarnos a fortalecer nuestra fe bajo la comprensión de que Dios sabe actuar a partir de las circunstancias o a pesar de las circunstancias. También hay muchos hechos positivos en la Iglesia que debemos de reconocer, no solamente hay algunos que sí han sido lamentables. ¿Cómo se podría explicar esto de que verdaderamente el santo es santo aun cuando haya podido ser utilizado en una transacción política para que precisamente la condición política haya podido ser pues satisfecha y se haya podido cubrir esto? Sí, este es un tema que levanta ámpula en algunos ambientes. Por eso, pues, la pregunta inicial de nuestro oratorio: ¿cómo explicar la importancia de que haya santos? Y ahora, habiendo repasado estos datos históricos, ¿cómo entender que dentro de la Iglesia también haya política? ¿O ustedes consideran que no la hay? ¿Estarían ustedes de acuerdo en que lo negativo que vivimos dentro de nuestra Iglesia, algunos más, otros menos, eso afectará nuestra fe? ¿Será motivo para pensar que esto es puro interés humano? ¿La religión será parte integral de la cultura? La cultura tiene ciencia también, la cultura tiene arte, la cultura tiene política, economía. La Iglesia, la religiosidad, ¿será algo que debe de estar en la casa de los cristianos o en los templos?
o es verdaderamente un factor vivo en la cultura? ¿Ustedes cómo lo ven? Es para pensarse. Y yo creo que cuando se plantea uno problemas de este tamaño, pues es importantísimo voltear a ver la palabra de Dios. Y como en todos los oratorios, pues este es el momento de acudir a ver qué nos dice la palabra de Dios. Voy a poner en un momento más una diapositiva con la cita del Evangelio para que la podamos ver leyendo juntos con Ernesto. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 20 al 26. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen en la inscripción? Ellos dijeron: del César. Él les dijo: Pues bien, lo del César devolvérselo al César, y lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y maravillados por su respuesta se callaron. Palabra de Dios. Bien. ¿Será entonces que el Señor Jesús se vio envuelto en situaciones políticas? ¿Qué motivos tendrían para llevarlo a juicio? Le buscaban por todos lados a ver en qué caía. Y como todos recordamos, pues los judíos, el pueblo israelita, tenía encima la conquista de los romanos y pues querían liberarse de ellos. Entonces lo ponen en un predicamento al Señor. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al César? ¿Debemos obedecer eso de pagar tributo? Pero en el contexto de que los judíos les repugnaba y querían ver si se iba a enemistar Jesús con los judíos. Bien, es un tema interesante. Quiere decir que entonces la política es parte integral de la vida en la que estamos. Y un buen político cristiano, católico, tiene mucho, pero mucho que hacer por la sociedad. Y cada cosa tiene su momento, su lugar, pero no son excluyentes. Hay también política inspirada en los principios cristianos. ¿Y cuáles son esos principios? La búsqueda del bien común. Ese es el papel principal de los políticos, y estos son principios cristianos. Pero bueno, todo este tema de la canonización de San Felipe, al habernos hecho pensar en las intrigas diplomáticas y todo el berenjenal que hubo, nos lleva a otro tema que se refiere al tema de los escándalos. Vamos ahora a mirar qué nos dice la palabra de Dios en torno al escándalo. Voy a poner pues la diapositiva. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 10. Hay una maldición para los que cometen el pecado de escándalo. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo: Os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues,
Quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos. Pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Damos un momento para que reflexionemos cada uno en esta palabra de Dios. Pues podemos reflexionar diversas cosas en torno a esta lectura. Lo que a mí me llama más la atención es la frase que dice el propio Jesús: ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Bien, ¿qué nos puede reflexionar, Ernesto? La verdadera fe no puede depender de lo que vamos suponiendo o de lo que logremos ver sobre virtudes o pecados ajenos. Cualquiera que sea el lugar que ocupe en la iglesia quien provoque el escándalo. Por lo común, se suele exagerar los malos ejemplos y, al contrario, permanecen ocultas, silenciosas, las vidas más santas y ejemplares. Aún de lo bueno, el exceso de propaganda siempre es sospechoso. Solamente Cristo tiene derecho a decir: os he dado ejemplo. El argumento de la fe no está en el ser humano, sino solo en Dios mismo, que no puede engañar, y en Jesucristo, su Hijo. Ello no quita que la bondad ayude a los más débiles y pequeños, con tal que no les lleve a encerrarse en infantilismos pseudopiadosos o círculos sectarios. Por esos motivos, cuando alguien que se considere adulto en la fe dice que abandona la iglesia por malos ejemplos recibidos, podemos suponer razonablemente o que su fe era muy escasa, o que simplemente era una fe falsa o basada en el error de creer en los hombres más que en Dios. Muy bien, pues en nuestra época, igual que en todos los tiempos, existen virtudes y pecados dentro y fuera de la iglesia. Alguna vez escuché decir que la Iglesia Católica es un gran hospital de enfermos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues porque todos somos pecadores y tenemos cierta enfermedad del alma. Necesitamos seguir acercándonos a la Eucaristía para restablecernos, salir de esta enfermedad, entre comillas. De manera que hemos de admitir que Dios, en su providencia, permite crisis, errores y pecados en los hombres, como sucedió en tiempos de Felipe. Y esto es para que se purifique la fe de los verdaderos creyentes.
¿cómo será que se puede purificar la fe de un verdadero creyente cuando en el mundo alrededor todo atañe o ataca a la fe? Los santos no se escandalizaban por los malos ejemplos. Al contrario, la presencia escandalosa del mal y del error les suponía un reto para crecerse en el deseo del bien. ¿Hay muchos errores? Pues no, yo tengo que ser santo, a crecerse en la búsqueda del bien y del esclarecimiento y búsqueda de la verdad, regresando siempre al Evangelio, porque ahí es donde encontramos la fuente de la verdad, y en el ejemplo de Cristo. Bueno, pues San Felipe Neri vivió en una época en que la Iglesia, y precisamente sus representantes más encumbrados, daba el triste espectáculo de una mundanidad y ostentación de riqueza y manipulación política nunca vista antes. Y por supuesto, ¿cuál fue la reacción de San Felipe y de otros santos contemporáneos a él? Pues su reacción fue, ante todo esto, santidad. Y a eso estamos llamados nosotros también. En el ambiente seductor de las propagandas, a veces mitificamos a los hombres y profanamos a Dios. En cambio, debiéramos poder repetir aquellas palabras de los samaritanos que dijeron a la mujer que les contaba de lo que había ocurrido en su encuentro con Jesús: ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. De manera que lo que cuenta más es el testimonio. Y aunque cuando haya personas que dan antitestimonio, la verdad siempre sale. La verdad, la bondad, la belleza. Y de eso tenemos que ser testigos nosotros. Bien. Entonces, ¿será que todos los santos tienen algo en común? Vamos a ver a continuación una breve semblanza sobre los santos que fueron canonizados junto a San Felipe. Empezaremos por Santa Teresa de Jesús, después veremos a San Ignacio de Loyola, a continuación a San Francisco Javier y por último a San Isidro Labrador. Vamos a ver esta semblanza. Ávila es una ciudad preciosa, orgullosa de sus murallas, de sus iglesias, de sus rincones pintorescos, pero realmente ha sido una mujer, una hija de esta ciudad, la que ha universalizado a Ávila, una mujer que ha unido para siempre a su persona el nombre de su ciudad natal. Teresa de Cepeda y Ahumada es una mujer extraordinaria, con una personalidad exuberante, una mujer con chispa, con gracejo, inteligente, de conversación agradable, de rostro sereno, de ojos negros, y a juzgar por la admiración que sentían por ella sus primos en los años de juventud, bastante hermosa. Teresa de Jesús fue una mujer apasionada por Dios, valiente en responder a las llamadas acuciantes que el amor de Jesucristo la dirigía para reformar el Carmelo, para devolver como esa frescura evangélica a la vida religiosa nacida a los pies del Carmelo y que los siglos y las crisis la habían arrebatado. Aunque los minutos breves de este programa son totalmente insuficientes para mostrar la riqueza de su personalidad, de sus escritos y de sus experiencias, queremos que al menos te sirvan para gustar algo de lo que la misericordia y el amor de Dios pudo hacer en el alma de una mujer que se le entregó sin reservas,
con esa determinada determinación de no volver atrás en el camino de la santidad. Nació en el año 1491 en el castillo de Loyola en Guipúzcoa, norte de España, cerca de los montes Pirineos que están en el límite con Francia. Su padre, Bertrán de Loyola, y su madre, Marina Sáez, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido, su jefe, la guarnición del castillo, capituló ante el ejército francés. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones no prorrumpió ni una queja. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante dolor. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias, pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio ahora, al leer la vida de Cristo y las vidas de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por largos días. Esto le fue impresionando profundamente. Mientras leía las historias de los grandes santos, pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarles? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después se iba a cumplir en él aquello que decía Jesús: dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y aquella sentencia de los psicólogos que dice: cuidado con lo que deseas, porque lo conseguirás. El 7 de abril del año 1506 nació en el castillo de Javier un niño al que llamaron Francisco. Sus padres eran 2 nobles locales, María de Azpilicueta y Juan de Jasso, aunque en el futuro Francisco utilizaría siempre el apellido Javier. Fue enviado a estudiar literatura y filosofía en la Sorbona de París. Hasta entonces, y aún durante muchos años, su mayor ambición era devolver a su familia el honor de antes de la guerra, en la que resultó empobrecida y humillada por la derrota. Después de 8 años, a punto ya de terminar sus estudios, conoció al que desde entonces sería su mejor amigo, Íñigo de Loyola. Con paciencia, habilidad y muchos ejemplos personales, Íñigo fue mostrando a Francisco lo banal de los bienes materiales, repitiendo una frase del Evangelio que terminó por convencerle de lo absurdo de su posición. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo, todos los honores y riquezas, si luego pierdes tu alma? Decidido ya a dedicar su vida a predicar el Evangelio, viajó con Íñigo a Roma, donde se presentó ante el Papa Pablo III y fue ordenado sacerdote. Fue uno de los 7 primeros religiosos con los que Íñigo, que con el tiempo sería canonizado como San Ignacio de Loyola, fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas.
La vocación misionera de Francisco le llevó primero a Italia y Portugal, para luego embarcar con rumbo a las Islas Orientales en calidad de nuncio del Papa. En la India predica 3 años y 3 meses, atendiendo una leprosería. Realizó 13 viajes de evangelización por la India, donde obtuvo entre las casas populares un éxito abrumador. Dormía en sus pobres chozas, compartía su arroz y solo bebía agua. Viajó a Malaca durante 6 meses y en varias islas de las Molucas se detuvo durante 1 año y medio. Su único equipaje era su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar, curar enfermos, aprender idiomas extraños y bautizar conversos por millares. Dedicaba las noches a la oración y si no lograba vencer el sueño, se acostaba unas horas en el suelo junto al sagrario. También solía dormir en los hospitales para estar cerca de los enfermos y le gustaba dar catequesis a los niños. Muy lejos ya de sus ambiciones materiales, solía exclamar: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Cuando los enfermos eran demasiados para poder atenderlos a todos, entregaba a los niños su rosario, que llevaba siempre al cuello, y su solo contacto curaba a muchos de ellos de su enfermedad. Estas curaciones milagrosas las atribuía al poder de Dios y en ningún modo a su propia santidad, que la gente solía atribuirle ya en vida. Su predicación era constante y tenaz, regresando una y otra vez con diferentes medios hasta conseguir transmitir la fe a las personas a las que dirigía. Todos los que lo conocieron lo descubrieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a transmitir a los demás la felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su palabra. San Isidro Labrador es uno de los santos más populares, principalmente entre los campesinos. Es el patrono de la ciudad de Madrid y de los labradores y agricultores no solo de España, sino también de toda Hispanoamérica. Isidro nació en Madrid hacia el año 1082, cuando esa parte de la península estaba en poder de los musulmanes, pero tan solo 3 años después, ese territorio pasó a manos del monarca cristiano Alfonso VI. Su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana. Sus padres, Pedro e Inés, eran humildes agricultores que trabajaban en los campos de la familia Vargas. Isidro, del que se dice que era de muy baja estatura, pasó sus primeros años en el arrabal de San Andrés, que quedaba por fuera de las murallas de Madrid. A los 10 años quedó huérfano, y desde entonces trabajó como jornalero al servicio de don Juan de Vargas, señor feudal de aquellas tierras. Hacia el año 1110, el emir musulmán Ali ibn Yusuf desplegó sus ejércitos en un ataque contra los cristianos, lo que obligó a la familia de Isidro a trasladarse a la localidad de Torrelaguna, donde Isidro conoció a María Toribia, más tarde conocida como Santa María de la Cabeza, con la que se casó y tuvo un hijo que luego sería conocido como San Illán. Madrid pasó alternativamente de manos cristianas a manos musulmanas a lo largo de los años, hasta que en 1162 fue conquistada definitivamente por el rey cristiano Fernando II. El dinero que Isidro ganaba como labrador lo distribuía en 3 partes, una para la iglesia, otra para los pobres y otra para su familia, es decir, para su esposa y su hijito. San Isidro era muy compasivo, no solo con los hombres, sino también con los animales. Un día de invierno fue al molino para moler un saco de trigo que llevaba. De pronto vio que unas pobres palomas estaban acurrucadas en la rama de un árbol a punto de morir de hambre y de frío. Entonces, sin dudarlo, arrojó el trigo que llevaba para que las palomas pudieran comer. Un compañero que iba pasando por allí se burló de él por haber desperdiciado el trigo de esa manera, pero cuando Isidro llegó al molino, el saco que llevaba estaba lleno de trigo, y la harina que produjo fue el doble de lo habitual. Isidro estaba rezando en la iglesia cuando de pronto llegaron corriendo unos niños muy asustados, quienes le avisaron que un lobo estaba a punto de comerse a su burro. Isidro no se asustó, sino que le pidió a Dios con tranquilidad que se hiciera según su voluntad, y cuando llegaron al sitio, el lobo estaba muerto y el burro no tenía ningún daño.
En otra ocasión, Isidro y su esposa repartieron una sopa que habían preparado entre los pobres y los mendigos. Cuando se había terminado la sopa, llegó un desventurado que moría de hambre y pedía un poco de sopa. Isidro y su esposa se pusieron muy tristes porque sabían que la sopa se había terminado. Sin embargo, Isidro le rogó a María Toribia que fuera a ver si por casualidad quedaba un poco de sopa en el fondo de la olla. La sorpresa fue grande cuando ella descubrió que la olla estaba llena de sopa recién preparada y caliente, y ante tal prodigio supo que se trataba de un milagro de Dios. Otro día, Isidro fue invitado a un banquete en una cofradía religiosa, pero Isidro llegó tarde y además se presentó con 5 mendigos que estaban hambrientos. Como la comida ya se había acabado, uno de los cofrades regañó duramente a Isidro por presentarse tarde y con invitados, pero Isidro le respondió con mucha calma que fueran a la cocina y se percataran de si en verdad no quedaba nada de comer. Cuando los cofrades entraron en la cocina, vieron con asombro que estaba llena de exquisitos manjares recién preparados, y entonces comprobaron que Isidro era un hombre de Dios. Otro prodigio maravilloso ocurrió un día cuando el hijo de Isidro, el pequeño Illán, se cayó a un pozo mientras corría por el campo. Entonces Isidro le pidió a Dios que rescatara al niño, y de inmediato las aguas del pozo subieron hasta que el niño pudo salir por sus propios medios. El pozo de San Isidro se puede ver en la actualidad en la Casa Museo de Madrid. Muy bien, pues ahí tuvimos ya una breve semblanza de los santos que fueron canonizados junto con San Felipe. Para ya ir cerrando nuestro oratorio de hoy, siempre es bueno echar una mirada al itinerario espiritual del oratorio de San Felipe. Y ahora que hemos platicado de estos santos, incluso conocidos en vida, algunos de ellos por San Felipe, estoy hablando de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, se conocieron los tres. Uno, al mirar el itinerario espiritual, y ahora que preparaba yo este tema, vi cómo hay coincidencias entre los santos. A ver si ustedes también coinciden conmigo. En el número 1 del itinerario espiritual, en el capítulo 1, dice: Felipe Neri obró en la iglesia en tiempos muy difíciles. ¿La vida fue fácil para los otros santos? ¿Está siendo fácil para nosotros? El Espíritu Santo obró en él de modo extraordinario para la reforma de las costumbres y la profunda revivificación de la fe. ¿En los otros santos se ve revivificada la fe? Pues cada uno en su contexto, en su cultura, en sus circunstancias. En el número 2 del mismo itinerario dice: es notoria la autenticidad evangélica de Felipe en el ejercicio de la virtud y de su celo apostólico. Vayamos relacionando con lo que acabamos de escuchar de los otros santos. La espontaneidad de su espíritu sigue siendo sorprendente. Vivió lo sobrenatural con total naturalidad. Me acuerdo ahora de Isidro Labrador, que le avisan que hay un lobo acechando a su burro, y en lugar de salir corriendo a ver cómo le ayudaba al burro, mejor se puso a hacer oración. ¿Por qué? Pues porque si Dios quiere que mi burro siga estando allí, pues seguirá estando allí. Cuando por intercesión de los santos ocurren los milagros, los santos lo ven con una naturalidad tal que es una naturalidad sobrenatural. Lo sobrenatural es natural. Y realmente, si hacemos algo de filosofía, no hay distinción esencial entre las realidades sobrenaturales y las naturales. Bueno, pero no es hora de hacer filosofía, ¿verdad?
Bien, en el tercer punto del itinerario dice que para él, para San Felipe, era una alegría la oración, el canto, la recitación de los salmos, junto con su hermana. El gusto por lo divino está presente en él desde su más tierna infancia. ¿Nos checa esto con lo que viven los santos? Es una alegría la oración. ¿Por qué? Pues porque platicamos con el Señor, nuestro más íntimo amigo, si es que vamos madurando en la fe, creciendo en la espiritualidad, podremos hablar de tú a tú con la confianza que un hijo tiene para con su padre. En el punto 5, ya me salté un poquito, del itinerario dice que la meditación le hace ver la vaciedad de cuanto el mundo le puede ofrecer. Novelas de caballería que leía Ignacio de Loyola y que pues después de la emoción de leer la novela, pues venía un vacío porque pues ya se acabó la novela. No sé si les ha pasado ir al cine, ver una película emocionantísima que te tiene ahí con los nervios de punta y muy divertida, pero se acabó la película y pues mañana hay que ir a trabajar y volvemos a la realidad. Como que las cosas del mundo no son suficientes para llenarnos. Y por eso, esta vaciedad de cuanto el mundo puede ofrecer. En el punto 9 del mismo itinerario dice, en el inciso B, la plegaria y la confianza ilimitada en Dios son su alimento. Está en continua relación con Dios, a quien siente como padre y del cual se siente como hijo. A menudo repetía, Señor, haz de mí como sabes y quieres. Pues claro, si él confía ilimitadamente en Dios, puede confiar en que Dios le mande lo que sea y que haga de mí lo que sea, que siempre será para bien. Un padre no puede querer el mal de sus hijos. A eso estamos llamados todos, a esa confianza sin límites en Dios. Punto 11 del itinerario, ya estamos acabando. Dice, no había apegado su corazón ni a la riqueza, ni a los honores, ni a la nobleza terrena. Su patria era el cielo. No son los nacimientos los que cuentan, sino la propia conducta de vida. Los santos no lo son por donde nacen, sino por cómo viven. Eso dice este itinerario de San Felipe. De manera que todos podemos ser santos no por ser ricos o pobres, inteligentes o medio tontitos. Podemos ser santos por cómo vivimos, como un Isidro labrador, como buen agricultor, o como un Santo Tomás de Aquino, hombre de universidad, hombre de gran intelecto, o como tú, como yo. El chiste está en cómo vivir nuestro cristianismo. Y bueno, pues ahora sí que ya terminamos, gracias a Dios. Y ahora pues les voy a invitar a que veamos un rapidito nuestros avisos del Facebook. Quienes nos acompañaron hoy pues fueron varias personas y pues le agradezco a Alejandro Fernández. No, como si es Alejandro Hernández, ya estoy cambiando el nombre. Yo decía Padre Pedro CEO, dije ¿cómo? Ya le cambié el apellido. Muchas gracias Pili, Carol Medina, Lupita Rodríguez, y pues está Elvi, ya más repuesta, esperamos Elvi, Raquel Alejandra Gómez, muchas gracias. Está Carol Medina,
nuevamente. Jacqueline, hombre, te agradezco mucho. Sí, paraíso, paraíso es lo que necesitamos. José Luis Rodríguez, de San Miguel, Consuelo Campuzano, Miriam Valadez, Juan José Navas, Luigi Bala, Lupita Rodríguez, Rocío Tirado. Disculpen que no se oía al principio, ¿verdad? Hasta que nos cayó el 20. Esto de la tecnología y no ser muy diestros, pues siempre nos afecta. El padre Raúl Arias, hombre, muchas gracias, padre. Juan José nuevamente, Rocío May, Rosa María Hernández, Rosy Reyes, Miriam Valadez. Bueno, les agradezco que hayan estado acompañándonos y ojalá podamos hacer más oratorios con más experiencia en este manejo de los medios tecnológicos, que siempre hay algo que aprender de ellos. Y bueno, pues les invito a que hagamos la oración final. Vamos a ponerla también en una diapositiva que vamos a compartir con ustedes en un momentito más. Señor, te doy gracias porque me has llevado sin ningún contratiempo hasta el fin de este día. Protégeme de los peligros de la noche. Que descanse en tu paz, sabiendo que en todo momento puedes pedirme cuentas a mi espíritu. Dame tu gracia para que cuando llegue aquel momento me encuentre preparado y cuando mi alma se separe de este cuerpo pueda oír las palabras divinas. Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oremos a nuestra Madre del Cielo. Mamita mía, le decía San Felipe, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo Padre Felipe, ruega por nosotros. Bien, vamos a cerrar nuestro oratorio, pues con un poquito de música, porque un oratorio sin música se siente extraño. Y vamos a ver nada menos ni nada más bien vamos a escuchar nada menos ni nada más un fragmento de un oratorio musical. Este oratorio fue escrito por Händel, muy conocido de ustedes, así que esta pieza que vamos a escuchar, que dura unos 3 minutitos, es fracción del Mesías de Händel. Vamos pues a escucharlo y con esto terminamos. Gracias a todos.